Madrid. Una tarde de invierno de 1934. En una pequeña habitación de la residencia de estudiantes de la calle Ferraz, el padre José María Escrivá de Balaguer conversa con un joven estudiante de Derecho. No hay cruces prominentes en las paredes, ni símbolos religiosos llamativos. La charla transcurre en voz baja, como si fuera una conversación entre amigos. El joven ha llegado sin saber exactamente qué esperar. Le han hablado de un sacerdote que ayuda a estudiantes a encontrar sentido a su vida universitaria. Pero nadie le ha mencionado nombres de organizaciones ni le ha pedido que firme ningún documento. Durante casi una hora, Escrivá escucha más de lo que habla. Pregunta por los estudios del joven, por sus inquietudes, por cómo vive su fe en medio de las clases y los exámenes. Solo al final, cuando el estudiante pregunta si puede volver, el sacerdote asiente con naturalidad y le sugiere que lo mantenga como algo personal, como un espacio propio de crecimiento interior. No hay juramentos, no hay ceremonias de ingreso, no hay listas de miembros. El joven sale de la habitación con una sensación de haber encontrado algo valioso, pero sin poder definir con precisión qué es ese algo. Esa discreción, esa ausencia de aparato externo, no era accidental, era el método. En este episodio examinaremos cómo la discreción se configuró como elemento central del Opus Dei durante sus primeros años, específicamente entre 1930 y 1940. Si este tipo de análisis histórico riguroso te interesa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios de esta serie documental. La pregunta que guiará este recorrido es precisa. ¿Fue la discreción del Opus Dei una respuesta táctica a las críticas externas o fue un método formativo adoptado desde el origen mismo de la institución? Para responder, debemos abandonar las interpretaciones posteriores y situarnos en el Madrid de los años 30, en un contexto social y religioso que hacía de la discreción no solo una opción pedagógica, sino casi una necesidad operativa. Cuando José María Escrivá tuvo la experiencia espiritual del 2 de octubre de 1928, que él mismo describiría más tarde como el momento fundacional del Opus Dei, España atravesaba un periodo de profundas transformaciones políticas y culturales. La dictadura de Primo de Rivera estaba llegando a su fin, y el país se encaminaba hacia la proclamación de la Segunda República en 1931. El anticlericalismo, presente en diversos sectores de la sociedad española desde el siglo XIX, comenzaba a intensificarse. Las congregaciones religiosas eran vistas con desconfianza por amplios segmentos de la población urbana y de las clases medias ilustradas. En ese ambiente, la creación de una nueva iniciativa religiosa que se presentara con aparato institucional visible habría generado recelos inmediatos, tanto desde sectores laicos como desde ciertos círculos eclesiásticos tradicionales que veían con cautela cualquier novedad que no se ajustara a los moldes conventuales o diocesanos establecidos. Escrivá era consciente de este contexto. Nacido en Barbastro en 1902, había crecido en una familia de clase media que atravesó dificultades económicas. Su vocación sacerdotal se desarrolló en el seminario de Logroño primero y luego en el de Zaragoza, donde fue ordenado en 1925. Trasladado a Madrid en 1927 para completar estudios de Derecho, Escrivá se movía en un ambiente clerical que valoraba la prudencia. No era un hombre dado a los gestos públicos ruidosos. Su temperamento, según los testimonios de quienes lo conocieron en esos años, combinaba una intensidad espiritual profunda con una notable capacidad de adaptación a las circunstancias. Esa combinación sería determinante para el modo en que concibió la naciente realidad del Opus Dei. La experiencia del 2 de octubre de 1928 no produjo una fundación jurídica inmediata. No hubo acta notarial, no hubo reunión constitutiva, no hubo declaración pública. Escrivá habló de haber visto con claridad lo que Dios quería de él, pero esa visión
no se tradujo en la creación de una estructura formal. Durante los 2 años siguientes, entre 1928 y 1930, Escrivá se dedicó a profundizar interiormente en lo que había experimentado. Buscó consejo espiritual, rezó, estudió. Solo gradualmente comenzó a compartir esa visión con algunas personas cercanas. Este proceso silencioso fue la primera manifestación de lo que luego se llamaría discreción, aunque en ese momento no existía aún una terminología definida para describirlo. En 1930, Escrivá empezó a organizar las primeras actividades de formación espiritual con jóvenes universitarios. Estas actividades no tenían un nombre público, no se anunciaban en boletines parroquiales ni en periódicos. La captación de participantes se hacía de forma personal y directa. Un joven invitaba a otro, o un conocido sugería que alguien fuera a hablar con el padre Escrivá. No había propaganda ni carteles. Esta modalidad de crecimiento orgánico respondía, en parte, a una intuición pedagógica. Escrivá consideraba que la vida espiritual era un asunto profundamente personal y que debía cultivarse en un ambiente de confianza mutua, lejos de las presiones grupales y de las expectativas externas. La fundación de la Academia de Weah en 1933 marcó un punto de inflexión. La Academia era oficialmente una residencia y centro de estudios para universitarios, registrada con ese nombre civil. DEDWEA podría interpretarse como las iniciales de Derecho y Arquitectura, las dos carreras predominantes entre los primeros residentes, aunque también se ha sugerido que podría significar Dios y audacia. No existe confirmación documental definitiva sobre el significado exacto de esas siglas. Lo relevante es que la Academia de DEDWEA funcionaba públicamente como una residencia de estudiantes, similar a otras que existían en Madrid en esos años. Nada en su apariencia externa la distinguía como una iniciativa religiosa específica. Sin embargo, dentro de esa estructura civil, Escrivá desarrollaba un programa de formación espiritual intensivo con aquellos residentes que mostraban interés. Este modelo dual, estructura civil visible y formación espiritual interna, no era completamente inédito en la historia de la Iglesia, pero sí era inusual en el contexto español de los años 30. Las asociaciones católicas de la época, como la Acción Católica o las Congregaciones Marianas, tenían una identidad pública clara y se presentaban abiertamente como organizaciones religiosas. El Opus Dei, en cambio, operaba con una lógica diferente. No se trataba de ocultar la dimensión religiosa, sino de no convertirla en el elemento definitorio de la identidad externa. Un estudiante que vivía en DIA podía perfectamente no participar en las actividades espirituales y simplemente residir allí como en cualquier otro lugar. La separación entre la estructura material y la propuesta formativa era nítida. Esta separación generaba, inevitablemente, una zona de ambigüedad. Quienes participaban en la formación espiritual sabían que eran parte de algo más que una simple residencia estudiantil, pero no necesariamente tenían claridad sobre qué era ese algo. Escrivá hablaba de una vocación, de un llamado a vivir la santidad en medio del mundo, pero no definía con precisión institucional lo que eso significaba. No había estatutos escritos accesibles para los miembros. No había un proceso de incorporación jurídica. La pertenencia al Opus Dei durante esos primeros años era más bien una relación personal con Escrivá y con un grupo reducido de compañeros que compartían el mismo ideal. Esa indeterminación estructural era tanto una fortaleza como una debilidad. Por un lado, permitía una flexibilidad enorme en la adaptación a las circunstancias cambiantes de la España republicana. Por otro lado, dejaba a los miembros en una situación de cierta inseguridad jurídica y afectiva, dependiendo en gran medida de la figura personal de Escrivá. La discreción, en este contexto, no era simplemente un rasgo de carácter o una preferencia estilística. Era una condición de posibilidad. En 1931, con la proclamación de la República,
El clima anticlerical se intensificó. Varias congregaciones religiosas fueron disueltas, se prohibieron ciertas actividades educativas de la Iglesia, y hubo episodios de violencia contra edificios religiosos. En ese ambiente, una organización católica que se presentara con aparato institucional visible corría el riesgo de convertirse en blanco de hostilidad. La estrategia de Escrivá de mantener la formación espiritual dentro de estructuras civiles permitió que las actividades del Opus Dei continuaran sin interrupciones significativas durante los primeros años de la República. Pero la discreción no era solo una estrategia defensiva. Escrivá tenía una convicción teológica que fundamentaba ese método. Según su visión, la santidad no debía ser patrimonio exclusivo de religiosos consagrados o de personas que se retiraban del mundo, sino que debía ser posible para cualquier persona en medio de su vida ordinaria. Un estudiante de derecho podía santificarse estudiando derecho, un arquitecto diseñando edificios, un médico atendiendo pacientes. Esta idea, que más tarde se formularía con mayor precisión teológica, tenía implicaciones prácticas inmediatas. Si la santidad se vivía en lo ordinario, entonces la formación espiritual debía integrarse en lo ordinario sin crear una subcultura católica separada. No debía haber hábitos religiosos, ni horarios conventuales, ni lenguaje clerical distintivo. La discreción era, desde esta perspectiva, una exigencia del mensaje mismo que Escrivá quería transmitir. En 1934, el Opus Dei seguía siendo una realidad extremadamente pequeña. Las fuentes documentales sugieren que el número de personas que participaban regularmente en las actividades de formación no superaba la veintena. Todos eran hombres jóvenes, en su mayoría estudiantes, universitarios o recién graduados. Escrivá los acompañaba personalmente, con conversaciones individuales frecuentes, retiros espirituales periódicos y una atención constante a sus inquietudes personales. No había una estructura de gobierno definida más allá de la figura del propio Escrivá. Este modelo, que podría describirse como carismático y personalizado, funcionaba bien a pequeña escala, pero planteaba interrogantes sobre cómo podría sostenerse si la iniciativa crecía. La Guerra Civil Española, iniciada en julio de 1936, alteró radicalmente las condiciones de existencia del Opus Dei. Madrid quedó en zona republicana durante gran parte del conflicto, y la persecución religiosa se intensificó dramáticamente. Muchos sacerdotes fueron asesinados, las iglesias fueron cerradas o destruidas, y la práctica pública de la religión quedó prácticamente prohibida. Escrivá, consciente del peligro, buscó refugio en diversos lugares de Madrid. Durante meses vivió escondido, dependiendo de la ayuda de amigos y conocidos que le proporcionaban escondite temporal. Continuó ejerciendo su ministerio sacerdotal de forma clandestina, celebrando misas en casas particulares, confesando y acompañando espiritualmente a quienes acudían a él en secreto. Este periodo de clandestinidad forzosa reforzó de manera involuntaria los hábitos de discreción que ya estaban presentes en la práctica del Opus Dei. En septiembre de 1937, Escrivá decidió cruzar los Pirineos para llegar a la zona nacional. El viaje fue peligroso y se realizó a pie, atravesando montañas en condiciones difíciles. Una vez en Burgos, Escrivá intentó reorganizar las actividades del Opus Dei en el nuevo contexto. Muchos de los jóvenes que habían participado en DWA estaban dispersos. Algunos habían muerto en el conflicto, otros estaban en el frente o en el exilio. La guerra civil había fragmentado el incipiente grupo, pero no había destruido la visión. Escrivá utilizó esos años para profundizar en la reflexión teológica sobre la santidad en medio del mundo y para planificar cómo podría desarrollarse el Opus Dei una vez terminada la guerra. En 1939, con el final de la Guerra Civil y la victoria del bando nacional, Escrivá regresó a Madrid.
El nuevo régimen franquista tenía una relación compleja con la Iglesia Católica. Por un lado, el catolicismo era promovido como elemento central de la identidad nacional española. Por otro lado, el régimen ejercía un control férreo sobre todas las organizaciones, incluidas las religiosas. En ese contexto, el Opus Dei comenzó a reconstruirse. Escrivá retomó contacto con los miembros dispersos y comenzó a recibir nuevos jóvenes interesados en la formación espiritual que ofrecía. Sin embargo, la experiencia de la guerra civil había dejado una marca profunda. Escrivá había comprobado que la discreción no solo era un método pedagógico deseable, sino una necesidad práctica en tiempos de crisis. En 1940, el Opus Dei inició una nueva etapa de expansión moderada. Se abrieron nuevas residencias de estudiantes en Madrid y comenzaron los primeros contactos para establecer presencia en otras ciudades españolas. El modelo organizativo seguía siendo el mismo: estructuras civiles que albergaban actividades de formación espiritual discreta. Escrivá continuaba siendo la figura central, el punto de referencia para todos los miembros. No había aún una aprobación canónica formal del Opus Dei por parte de la jerarquía eclesiástica, lo que generaba cierta vulnerabilidad jurídica, pero también permitía una libertad de acción considerable. La discreción, en estos primeros años, tenía varias dimensiones prácticas. En primer lugar, los miembros del Opus Dei no usaban signos externos de pertenencia. No había distintivos, ni medallas, ni saludos específicos. Un miembro del Opus Dei era indistinguible externamente de cualquier otro católico practicante. En segundo lugar, las actividades de formación no se anunciaban públicamente. Los retiros espirituales, las charlas de 1910, formación y las reuniones se organizaban mediante comunicación personal directa. No había boletines impresos ni publicidad. En tercer lugar, se recomendaba a los miembros que no hablaran innecesariamente sobre su pertenencia al Opus Dei con personas ajenas a la institución. Esta recomendación no era una prohibición absoluta, pero sí una orientación práctica basada en la idea de que la vida espiritual era un asunto íntimo que no requería publicidad. Esta última dimensión de la discreción ha sido, en épocas posteriores, fuente de malentendidos y controversias. Algunos han interpretado la recomendación de no hablar públicamente sobre la pertenencia al Opus Dei como un intento de crear una sociedad secreta dentro de la Iglesia. Sin embargo, durante los años 30 y 40, esa interpretación sería anacrónica. En aquel contexto, la recomendación de discreción respondía a una lógica formativa y prudencial. Escrivá consideraba que hablar demasiado sobre la propia vida espiritual podía generar vanidad o convertir la pertenencia al Opus Dei en un motivo de orgullo personal, lo cual contradecía el espíritu de humildad que quería fomentar. Además, en un ambiente social todavía marcado por tensiones anticlericales, aunque atenuadas después de 1939, la discreción era una forma de proteger tanto a los miembros como a la institución de posibles hostilidades. Escrivá desarrolló durante estos años un lenguaje espiritual específico para hablar de la discreción con los miembros. Utilizaba términos como desaparecer, pasar desapercibido, ser como una piedra en el camino que nadie nota pero que sigue ahí. Estas expresiones, que más tarde aparecerían en sus escritos y homilías, reflejaban una espiritualidad de ocultamiento que tiene raíces en la tradición cristiana, especialmente en la espiritualidad de la vida oculta de Jesús en Nazaret antes de su ministerio público. Escrivá veía en esos años de Nazaret, de los que los evangelios dicen muy poco, un modelo para la vida ordinaria santificada. Jesús había pasado aproximadamente 30 años trabajando como carpintero, llevando una vida aparentemente insignificante, sin milagros ni predicaciones públicas. Esa vida oculta era, para Escrivá, el paradigma de la santidad en medio del mundo. La formación que Escrivá ofrecía a los miembros del Opus Dei en estos años incluía elementos muy concretos:
Había una insistencia en la dirección espiritual personal y frecuente. Cada miembro debía tener conversaciones regulares con Escrivá o, cuando el grupo creció un poco, con alguno de los miembros más formados que él designaba para esa tarea. Estas conversaciones no eran confesiones sacramentales, aunque a veces se combinaban con ellas, sino diálogos sobre la vida interior, las dificultades en vivir la fe, los proyectos personales y las decisiones importantes. La dirección espiritual era el núcleo del método formativo, y por su propia naturaleza requería discreción. Lo que se hablaba en esas conversaciones no debía difundirse. Además de la dirección espiritual, había prácticas de piedad recomendadas: misa diaria cuando fuera posible, comunión frecuente, rosario, lectura del Evangelio, examen de conciencia. Estas prácticas no eran exclusivas del Opus Dei, eran parte de la tradición católica general. Lo distintivo era la insistencia en vivirlas de modo que pasaran desapercibidas. Un miembro del Opus Dei que asistía a misa no debía hacerlo con ostentación ni de manera que llamara la atención sobre su devoción. La piedad debía ser interior y discreta, sin gestos externos exagerados. Otro elemento formativo importante era el trabajo bien hecho. Escrivá insistía en que el trabajo profesional o académico debía realizarse con competencia y seriedad. Un estudiante de medicina debía ser buen estudiante de medicina. Un abogado debía ser buen abogado. La santidad no era una alternativa al profesionalismo, sino que debía expresarse precisamente a través del profesionalismo. Esta idea tenía también una dimensión de discreción. El trabajo bien hecho no requiere propaganda. Se manifiesta por sí mismo. Un médico competente y humano no necesita decir a sus pacientes que es miembro de una organización religiosa. Su competencia y humanidad hablan por sí solas. Durante los años 30, Escrivá no había formulado aún con claridad la estructura jurídica que el Opus Dei debería tener dentro de la Iglesia. Sabía que no era una orden religiosa, porque los miembros no hacían votos públicos ni vivían en comunidad permanente. Sabía que no era una asociación laical ordinaria, porque la dedicación que pedía a los miembros era mucho más intensa que la de una cofradía o una asociación piadosa. Pero no tenía un modelo canónico claro en el cual encajar. Esta indeterminación jurídica se prolongó durante toda la década de los 30 y parte de los 40. La discreción institucional era, en parte, consecuencia de esa indeterminación. Mientras no hubiera una definición canónica precisa, el Opus Dei no podía presentarse públicamente con una identidad institucional clara. En 1939, Escrivá tuvo las primeras conversaciones con el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, sobre la posibilidad de obtener una aprobación canónica para el Opus Dei. Eijo y Garay era un prelado conservador, favorable a iniciativas que fortalecieran la presencia católica en la sociedad española después de la Guerra Civil. Mostró interés en el trabajo que Escrivá estaba haciendo con los jóvenes universitarios, pero también expresó dudas sobre algunos aspectos de la iniciativa. Quería asegurarse de que el Opus Dei no era una organización clandestina que pudiera generar problemas con las autoridades civiles o con otras instancias eclesiásticas. Escrivá tuvo que explicar que la discreción no era clandestinidad, que no había nada oculto en términos de doctrina o de moralidad, y que la formación espiritual que ofrecía era plenamente ortodoxa y estaba abierta a la supervisión episcopal. Estas conversaciones con el obispo obligaron a Escrivá a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza de la discreción que practicaba. Debía encontrar un equilibrio delicado. Por un lado, quería mantener la flexibilidad y la informalidad que consideraba esenciales para el espíritu del Opus Dei. Por otro lado, necesitaba ofrecer garantías suficientes a la autoridad eclesiástica de que todo estaba bajo control y era supervisable. Esa tensión entre flexibilidad y control se convertiría en una constante en la relación del Opus Dei
con la jerarquía eclesiástica durante las décadas siguientes. En 1940, el Opus Dei obtuvo su primera aprobación canónica formal, aunque fue una aprobación muy limitada. El obispo de Madrid concedió al Opus Dei el estatus de Pía Unión, que era la forma más elemental de reconocimiento canónico para una asociación de fieles. Esta aprobación no daba al Opus Dei una personalidad jurídica plena dentro de la Iglesia, pero sí le otorgaba un mínimo respaldo oficial. Con esta aprobación, Escrivá podía decir que el Opus Dei no era una iniciativa meramente personal, sino una realidad reconocida por la Iglesia. Sin embargo, el reconocimiento era tan básico que no alteraba sustancialmente el modo de operar. El Opus Dei seguía siendo, a efectos prácticos, una red informal de personas unidas por una misma visión espiritual y acompañadas por Escrivá. La aprobación de 1940 planteó nuevos interrogantes sobre la discreción. Si el Opus Dei tenía ahora un reconocimiento oficial, aunque fuera mínimo, ¿debía hacerse más visible públicamente? ¿Debía anunciar su existencia de manera más abierta? Escrivá decidió que no. Consideraba que la aprobación canónica era un paso necesario para asegurar la continuidad de la obra, pero que no cambiaba el método formativo. La discreción debía mantenerse porque respondía a la naturaleza misma de lo que el Opus Dei pretendía ser: una escuela de santidad en medio del mundo, no una organización con pretensiones de poder o influencia pública. Durante estos 10 años, entre 1930 y 1940, se configuraron los rasgos esenciales del método discreto del Opus Dei. No fue un proceso planificado desde el inicio con todos los detalles definidos, sino un desarrollo orgánico en respuesta a circunstancias concretas. La discreción surgió de una combinación de factores: el temperamento de Escrivá, su visión teológica de la santidad ordinaria, el contexto político y social de la España de los 30, la experiencia de la clandestinidad durante la guerra civil y la indeterminación jurídica de la institución. Todos estos elementos se entrelazaron para producir un estilo particular de presencia católica en la sociedad, caracterizado por la ausencia de aparato externo y por la prioridad de la formación individual sobre la acción colectiva visible. Es importante señalar que, durante estos años, la discreción del Opus Dei no generó controversias significativas. Prácticamente nadie fuera del círculo inmediato de Escrivá sabía que el Opus Dei existía. Las pocas personas que conocían algo de la iniciativa la percibían como una actividad más entre las muchas que los sacerdotes desarrollaban con jóvenes en el Madrid de la época. No había una percepción de que se tratara de algo secreto o problemático. La discreción funcionaba, en ese contexto, como un elemento neutro, casi invisible. El método formativo discreto tenía ventajas y desventajas. Entre las ventajas, permitía una gran adaptabilidad a las circunstancias personales de cada miembro. Como no había un molde rígido ni ceremonias públicas que cumplir, cada persona podía integrar la formación espiritual en su vida de manera flexible. Además, la discreción evitaba el riesgo de convertir la pertenencia al Opus Dei en un motivo de vanidad o en una identidad que eclipsara la identidad profesional o familiar. Un miembro del Opus Dei era, ante todo, un estudiante, un profesional, un hijo, un amigo. Su pertenencia a una iniciativa espiritual no debía definirlo socialmente. Entre las desventajas, la discreción podía generar confusión y aislamiento. Un joven que empezaba a participar en las actividades del Opus Dei podía tardar meses en entender exactamente qué era aquello en lo que estaba participando. No había un momento ceremonial de entrada que marcara claramente el paso de no miembro a miembro. Todo era gradual, progresivo, casi imperceptible. Esa gradualidad tenía un valor pedagógico. Permitía que la persona se fuera comprometiendo libremente sin presiones. Pero también podía generar ansiedad en quienes buscaban claridad institucional. Además,
La ausencia de visibilidad pública dificultaba el crecimiento numérico. Si el Opus Dei no se anunciaba, dependía completamente de contactos personales para atraer nuevos miembros. Esto hacía que el crecimiento fuera lento y limitado a ciertos círculos sociales. Durante los años 30, el Opus Dei era prácticamente un fenómeno madrileño, concentrado en ambientes universitarios de clase media. No había llegado a obreros, ni a campesinos, ni a regiones rurales. La discreción, en ese sentido, era también un factor de homogeneidad sociológica. Escrivá era consciente de estas limitaciones, pero consideraba que la calidad de la formación era más importante que la cantidad de miembros. Prefería tener 20 personas bien formadas espiritualmente que 200 con una comprensión superficial del mensaje. Esta prioridad de la calidad sobre la cantidad se mantuvo durante toda la etapa fundacional y sería una característica distintiva del Opus Dei incluso en décadas posteriores. El final de la década de los 30 y el inicio de los 40 marcaron un punto de inflexión en la consolidación del método discreto. La experiencia de la Guerra Civil había mostrado a Escrivá que la discreción no era solo una opción pedagógica, sino una condición de supervivencia en contextos hostiles. La aprobación canónica de 1940, aunque limitada, daba una base jurídica mínima que permitía planificar la expansión futura con mayor seguridad. Y la reflexión teológica que Escrivá había desarrollado durante esos años había cristalizado en una visión clara de la santidad laical que fundamentaba el método discreto desde una perspectiva doctrinal. En resumen, la discreción del Opus Dei entre 1930 y 1940 no fue una estrategia defensiva adoptada en respuesta a críticas externas, porque durante esos años prácticamente no hubo críticas externas. El Opus Dei era demasiado pequeño y desconocido para generar oposición. La discreción fue, más bien, un método formativo original que surgió de la visión espiritual de Escrivá y de las circunstancias históricas en las que operaba. Fue una discreción fundacional, no una discreción reactiva. Este carácter fundacional de la discreción tendría consecuencias importantes en las décadas siguientes. Cuando el Opus Dei creció numéricamente y geográficamente, cuando obtuvo reconocimientos canónicos más amplios, cuando comenzó a generar controversias públicas, la discreción ya estaba profundamente arraigada en su ADN institucional. No era fácil modificarla sin alterar la identidad misma de la institución, y así, lo que había comenzado como un método formativo discreto en el Madrid de los años 30 se convirtió en un rasgo característico que acompañaría al Opus Dei a lo largo de su historia. La década de 1930 a 1940 fue, por tanto, determinante. En esos 10 años se gestaron las estructuras básicas, los hábitos formativos, las intuiciones teológicas y las prácticas discretas que definirían al Opus Dei. Fueron años de vulnerabilidad, de incertidumbre, de improvisación creativa. Fueron también años de consolidación interior, de profundización espiritual, de fidelidad a una visión que aún no había encontrado su expresión canónica plena. Y fueron, sobre todo, los años en los que la discreción dejó de ser una característica accidental para convertirse en un elemento esencial del método. Si este análisis histórico riguroso te ha ayudado a comprender mejor los orígenes del Opus Dei, te invito a que consideres suscribirte a este canal. En los próximos episodios, continuaremos explorando aspectos específicos de la historia y el funcionamiento de esta institución. Si tienes alguna reflexión o pregunta sobre lo que hemos examinado hoy, los comentarios están abiertos para un debate respetuoso e informado.